Bueno, buenas tardes, profesor Ovalle. Esta es nuestra exposición acerca del derecho civil. Somos María del Pilar Rivero, Jennifer Natalia Ramírez, Manuela López, John Sebastián Romero y yo, Caterine González. Manu, pasas la diapositiva, por favor. Ya voy. Listo. Para empezar acerca de la historia del derecho civil, tenemos dos etapas. La primera etapa va desde el descubrimiento de América hasta la expedición actual del Código de 1873 y la segunda es la historia actual del Código expedido cuando Colombia era un estado federal, o sea que tenía varios estados en sí mismo. En la primera etapa, como ya dije, va desde el descubrimiento de América, desde 1492 hasta la expedición del código actual que está vigente, que es el de la fecha de 1873. Antes de la vigencia del código, rigieron en el país la legislación especial que dictó España para sus colonias, la llamada legislación de Indias, el derecho español y la legislación nacional de 1825 a 1873. Voy a definir qué es la legislación de Indias y es que España cuando colonizó nuestro territorio pretendía pues aplicar su legislación a este territorio, a las colonias, pero por la diferencia social y económica no pudo hacerlo. Entonces se dispuso a crear una legislación especial que es la legislación que hoy conocemos la legislación que hoy conocemos como la legislación de Indias, que va desde el año 1503 y posteriormente en 1680 se creó la recopilación de las leyes de los reinos de Indias y esta rigió hasta 1810. Acerca del derecho español, se tiene que es una fuente subsidiaria para la época de esa legislación. El artículo primero de la ley 13 de mayo de 1825 dicta las fuentes y la orden de las leyes pues para aplicarlas en ese momento. En primer lugar están los poderes que decretaba el órgano legislativo. En segundo lugar tenemos las leyes pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos, ordenanzas del gobierno español. En tercer lugar están las leyes de la recopilación de Indias. En cuarto lugar está la nueva recopilación de Castilla, que va de 1567, y fue esta ley la que se puso en operación para la Gran Colombia en 1825. Seguidamente tenemos las siguientes partidas, abro comillas, la de mayor aliento, significación y técnica jurídica, cierro comillas, inspirada en la doctrina del derecho romano justiniano y va en vigencia de 1256 a 1263. Pero esta ley solamente en los libros cuartos, quintos y sextos están referidos al derecho civil. Y por último, la legislación nacional, que son las leyes que fueron expedidas por el Congreso desde 1825 y pues las cuales tenían primacía en su aplicación. En la segunda etapa tenemos que Manu, me pasas la diapositiva, por favor. En la segunda etapa tenemos que de 1822, la otra mano, por favor. Desde 1822, el vicepresidente Francisco de Paula Santander creó una comisión legislativa para los proyectos de ley inspirados en el Código Civil y Penales europeos y leyes españolas. En 1829 se ordenó formar una comisión que redactara un proyecto de Código Civil. No obstante, digamos, este proyecto se disolvió con la disolución de la Gran Colombia en 1830 y dejó sin efecto los propósitos de Francisco de Paula Santander. Con la creación de la Nueva Granada de 1832 a 1858, se comisiona o como que se le da el poder a Pombo para que recopilara todas las leyes vigentes en compensación con la recopilación granadina que contiene las leyes expedidas desde 1821 y 1844. Seguidamente ya nos encontramos con Andrés Bello, quien se empeñó en la tarea de crear un código. Esto lo empezó como con ayuda de una comisión en el país de Chile en 1840, donde crearon una comisión de legislación del Congreso Nacional para que juntos, o sea, el país de Chile y Andrés Bello, redactaran el código y en 1855 Bello lo concluyó tras la disolución de dicha comisión, convirtiéndose este código en una ley aprobada en Chile. Ya en 1858
el Estado Soberano de Santander adoptó el Código de Bello, el Código Civil de Bello, con algunas modificaciones, con concepciones ideológicas y políticas de los liberales radicales, porque para esa época historia de Colombia se estaba viviendo el Olimpo radical. Las modificaciones consistieron en la disolución del matrimonio por voluntad de uno de los cónyuges, la supresión de la clasificación de los hijos adulterinos, eh, sacrilegios, y además se permitió a los hijos obtener legitimación más allá de la prestación de alimentos. Se suprimió la muerte civil, las restricciones a la libertad de expresión por los libros vendidos y posteriormente fue adoptado por otros estados de Estados Unidos de Colombia. Finalmente, con la Constitución de Río Negro en 1866, bajo la hegemonía conservadora, se adoptó el Código de Bello ya como un solo código para todo el país. Manu, pasa la diapositiva, por favor. Entonces, ya teniendo como claridad de cuál fue la historia del Código Civil, pasamos a las corrientes jurídicas que influyeron en dicho código. Se tiene pensado, muchas personas tienen pensado que la influencia de Bello para este Código Civil fue el creado por Napoleón, pero esto ha sido una idea errada. Sí tuvo algunas ideas, pero en efecto no fueron todas las que él utilizó. Por eso vemos que tenemos corrientes romanistas, de las cuales se destacan unas tres principales, que fueron, digamos, materializadas por países europeos. El antiguo derecho constitucionario francés, el viejo derecho común germano, que es donde está la escuela de los pandecistas, y la legislación española, cuyas dos fuentes principales fueron las siete partidas y la novísima recopilación. El derecho común germano tuvo como origen el derecho escrito. Se convierte en derecho escrito desde la redacción oficial de las costumbres. En la escuela pandecista, esto fue a partir del año 1700, inicia la fusión del derecho común o derecho germánico, el derecho romano y el derecho canónico, que da origen al ius modernus, pander tarcum, y finalmente la antigua legislación española nace de la conjunción de dos derechos, el germánico y el romano. Ahora tenemos otras corrientes jurídicas que influyeron en el Código de Bello, y tenemos que tener la Corpus Juris Civilis, que era de Justiniano, el derecho germano conformado por los códigos de Austria y de Prusia y la obra de Savigny, el viejo derecho español conformado por las siete partidas y la novísima recopilación, y por último el derecho francés, conformado por la obra de Poitiers y el Código francés de 1804. Manu, pasa la diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo influyeron esas corrientes que ya dije, las romanistas, las francesas, el propio código? Entonces, esto lo tenemos en como dividido en 5 libros. El libro primero habla de las personas, influyó en la doctrina del domicilio, principio y fin de la personalidad humana. En esta influyó la doctrina o la corriente romanista. El libro segundo habla de los bienes, una doctrina también extraída del derecho romano, germánico y español. Así, la teoría de los modos de adquirir la propiedad y demás derechos reales se armonizan con el derecho romano. La doctrina de la posesión, con influencia de Savigny y de Poitiers. Sobre el libro tercero habla por la sucesión por causa de muerte, influenciado por el Código de Prusia, el de Austria, también por instituciones romanas y antiguas leyes españolas. Y el libro cuarto, que habla sobre las obligaciones y contratos, influenciados por Poitiers, y el Código IC de Napoleón. En este caso sí tuvo influencia el Código de Napoleón, pero como lo relaté anteriormente, en los otros libros, en los otros 3 libros, todavía no se presenciaba la influencia del Código de Napoleón. Aparte, en el libro cuarto, aparte de las influencias de Poitiers y el Código de Napoleón, también tuvo influencias germánicas y de derecho romano. Manu, por favor, pasa la diapositiva. Ahora bien, ya teniendo claro cuál fue la historia del derecho civil y teniendo claro cuáles han sido esas influencias de corrientes externas en este código, pasamos a mirar cómo están constituidas la estructura del código. Entonces, miramos que del artículo primero al artículo 73 tenemos el título preliminar, que se refiere a la interpretación de la ley, definición de algunas palabras,
entre otras generalidades de los títulos preliminares. Del artículo 73 al artículo 652 nos habla todo el concepto amplio de personas. Del artículo 653 al artículo 1007 nos habla de los bienes, de su domicilio, de la teoría general de los bienes, la posesión, el uso y el goce de los mismos. Desde el artículo 1008 nos habla de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. Esto hasta el artículo 1493. Y ya el artículo 1493 a 1496 nos habla de las obligaciones en general de los contratos hasta el artículo 2545. Ahora bien, sobre la estructura. Este código, digamos que tiene algunas modificaciones del plan de Gallo. Hay muchas modificaciones que por lo mismo hacen que el código en ciertas partes sea contradictorio y sea confuso, porque como nos explicaban en la lectura base para hacer esta exposición, si bien Andrés Bello, como lo llamaban en la lectura, no era un científico del derecho. Entonces, por lo cual no tenía, digamos, como el código no quedó como con esa capacidad lógica, sino que tiene algunas contradicciones. El código se basa en un sistema empírico y de principios. Tiene como un sistema casuístico, entonces prácticamente dar soluciones para casos singulares y casos concretos, a pesar de que, digamos, los principios del código están como plasmados para la generalidad. Acerca de la claridad y las contradicciones, que era de lo que mencionaba anteriormente, gran parte del código es claro y explícito, como nos ponía en el ejemplo de la lectura. Si tú dejas caer una manzana, pues la manzana se va a caer por el efecto de la gravedad. Y muchas veces esos son, digamos, la claridad que tiene el código. Sin embargo, también nos menciona que el código hay muchas partes donde usan un mismo vocablo para situaciones jurídicas totalmente diferentes. Entonces me permito leer un ejemplo que había en la lectura que decía: así, el término ratificar se emplea en los artículos 1752 a 1756 en el sentido de sanamiento de negocios nulos. En el artículo 2186 en el sentido de autorización para los negocios que a un mandatario celebra sin facultades del mandante. A este concepto ratificar se usan diferentes partes del código, diferentes artículos del código, de una manera un tanto diferente. Manu, pasa diapositiva, por favor. Ahora, por último, tenemos los principios esenciales del Código Civil. Entonces, en primer lugar, tenemos la igualdad de las personas. El Código Civil plasma que todas las personas somos iguales ante la ley. Sin embargo, cuando este código fue recopilado, digamos, se desconoció las antiguas desigualdades por la esclavitud y los derechos de la primogenitura. Además, no se consagró como tal en el código la libertad de la mujer, de las familias matrimoniales y surgidas de unión libre, como los hijos que hoy en día se dan por fuera del matrimonio en unión marital de hecho, y los matrimoniales. No obstante, pues la legislación ya ha avanzado y ya se han, digamos, como recopilado y adecuado todas estas falencias que tenía el código. En segundo principio tenemos la monogamia y la libertad nupcial. La familia monógama y heterosexual y libertad absoluta para todo ser humano de contraer matrimonio digamos, de que no se disuelva y se pueda disolver. En efecto, hoy en día también la legislación ha aprobado el matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo. En tercer momento tenemos la propiedad privada individual, que es que cada persona pueda ser propietaria de todos los bienes que adquiera, puede disponer libremente de tales bienes y ejercer su derecho en la forma que mejor considere. En cuarto lugar tenemos la libertad contractual, que nos dice que la libertad contractual o de negociar es la situación o digamos es la institución de la propiedad que es, digamos, es una esencia en todo el ordenamiento jurídico individualista que implica la libertad de las personas mediante su voluntad de ejercer, digamos, contratos y enajenar sus bienes, etcétera, o hacer negocios jurídicos. En quinto lugar tenemos la libertad testamentaria,
tenemos como dos grandes instrumentos, que es el contrato y el testamento, que son como los principales negocios jurídicos mediante el cual una persona dispone libremente de todos sus bienes. Y por último, tenemos la reparación de los daños, que pues se define como, en términos muy generales, que toda conducta que cause daño a otra persona hace surgir la obligación de repararlo. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, a mí me tocó hablar de la primera etapa de expedición y la segunda etapa de unificación nacional y consolidación. Hay que tener en cuenta que este fue expedido para Estados Unidos de Colombia, siendo Samuel Moreno Murillo Toro presidente de los Estados Unidos de Colombia. Este se expidió en el 26 de mayo de 1873, siendo este el Código Civil de la Unión. ¿Para qué regiones este tuvo efecto? Tuvo efecto para Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, siendo estos territorios nacionales que conformaban lo que es hoy en día Colombia. Uno de los primeros cambios que tuvo fue que se profirió la Constitución de 1886 mediante la Ley 57 de 1887. Ahora, la segunda etapa. La primera ley civil que se tuvo por objeto completar en este código fue la 32 de 1886, la cual hablaba de las producciones del talento del ingenio siendo una propiedad de sus autores. Esta ley tuvo muchas modificaciones, siendo la ley 86 de 1946, hablando ya radicalmente sobre propiedad intelectual, siendo esta misma reemplazada por la ley 23 de 1982, la cual a su vez también fue modificada y adicionada por las leyes 44 de 1993 y a su vez reformada por el decreto 2150 de 1995 y por leyes de 98, la ley 98 1993, 599 del 2000, 1403 del 2010 y 1915 del 2018. Como lo decía mi compañera anteriormente, este código era muy contradictorio y a veces chocaba en sus términos. Como podemos mirar en uno de los ejemplos de la lectura, hubieron que hacer reformas entre sí. Se tenía que hablar de territorio, departamento, nación, país o región. Entonces se tuvieron que cambiar series de artículos, como lo fue el artículo 20, el 350, el 356, el 536, el 602, 608, 674, entre otros. También se habló ya de la segunda ley que se habló en materia, fue de la complementación del Código Civil en aspectos relativos al matrimonio, siendo la ley que lo modificaba y lo adicionaba la ley 169 de 1896 y siendo el mismo Código General del Proceso el que ayudó a su modificación. Otra de las leyes que se cambiaron y esta ya entró a aprobar fue la ley 35 de 1888, la cual aprobó el concordato entre República de Colombia y la Santa Sede. Esto fue aclarado por la ley 54 de 1924 y la ley 20 de 1974, aprobando y quedando vigente actualmente. Otra de las leyes que vino como reglamento fue la ley 51 de 1918, que esta reglamenta la opción, la ley octava de 1922, por la cual se otorgan derechos a las mujeres casadas. También vino la ley 45 de 1930 sobre el pacto en reservate y dominio, que tiene por objeto subsanar la contradicción del código que existía entre artículos como lo fue el 750 y el 1930. También la ley 67 de 1930 está ordenando aplicar la solución de unos textos legales a otros casos. Los artículos a los cuales este se refería eran a el 1306 y al 1320. También se habló de la ley 36 de 1931, que ordena una formalidad de relación con los testamentos cerrados, y la ley 70 de 1931, que prevé la constitución en el patrimonio de la familia, este sea no embargable, que esta a su vez también fue modificada por la ley 495 de 1999. Ahora, entrando a la tercera etapa o de liberación o modernización. La primera ley que nosotros vamos a encontrar en esta etapa es la 28 de 1932.
esta cuya vigencia comenzó el 1 de enero de 1933. ¿Qué era lo que hacía esta ley o qué era lo que quería cambiar? Bueno, es que en el código se estructuró 2 puntos sobre la incapacidad de las mujeres casadas. Entonces, estos 2 puntos que decía. El primer punto decía la incapacidad de las mujeres casadas y representación y estructura y representación legal del marido. Y el segundo decía jefatura de la sociedad conyugal a cargo del marido. ¿Qué pasa? Que esta ley vino a cambiarlas para que tengan plena capacidad civil las mujeres casadas y no tengan que depender de que el marido sea su representante legal. Ahora, una de las reformas esenciales que el código tuvo después de esta ley fue la ley 45 de 1936 y la ley 75 de 1968. Estas dos hablando sobre la filiación o hijos extramatrimoniales. Otra ley que hizo un cambio relevante fue la ley 50 de 1936, la cual redujo a 20 años las prescripciones treintenarias previstas en el Código Civil. Fue formada a su vez por la ley 791 del 2002, que nuevamente disminuyó el término de prescripción a 10 años y 5 años según se trate de ordinaria o extraordinaria. Ahora, una de las leyes más importantes que vino a crear una entidad que todavía está vigente en el momento es la ley 75 de 1968, por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta se modificó por la ley séptima de 1979, también se modificó por el decreto 2737 de 1989 y las leyes 721 de 2001 y 1060 de 2006. El decreto 2777 de 1989 fue derogado parcialmente por el 1098 de 2006. Ahora, hablando del Estatuto del Registro del Estado Civil. Este lo conforma el decreto 1260 de 1970 y modificado por la ley quinta de 1975. Este tiene en cuenta lo siguiente. Este instituye un ordenamiento completo y para esa década moderno sobre el registro de los estados civiles. Esta ley se deroga por la 92 de 1968 y su decreto se vuelve reglamentario con la ley 1030 de 1939. Pasando con la cuarta etapa o de igualdad de las relaciones jurídicas y familiares, tenemos lo siguiente, tenemos que fue dictada en el sentido del 28 de 1922 y esta misma hablando del 2732 de 1942. Esta en primer lugar hizo que el mando absoluto del marido en el hogar y sobre la persona de la mujer en dirección que ejercían ambos cónyuges fuera redactado y se borró la parte del artículo que decía que el marido era su representante legal. Entonces ella, como lo dijimos en la anterior ley, volvió a tener sus derechos y su misma representación jurídica. En segundo lugar, se igualó la obligación de fidelidad de ambos cónyuges establecidos que cualquier relación sexual extramatrimonial de la mujer o del marido constituye una infidelidad y será causal de divorcio para las dos partes. En tercer lugar, se suprimieron disminuciones y se hizo un paréntesis para que las discriminaciones que se hacían entre derechos del padre y de la madre en relación a los hijos se volvieran igualitarios. El cuarto es la patria potestad será ejercida conjuntamente por ambos padres y ambos gozarán por igual las partes del usufructo de todos los bienes de la relación. Por quinto y penúltimo lugar, se dio una nueva redacción de los artículos del Código Civil que han discriminado entre los cargos de tutor o curador para establecer que las mujeres los pudiesen ejercer. Finalmente, también otras desigualdades de carácter menor fueran suprimidas por otras desigualdades de carácter menor, como en el decreto 2820, estableciendo una nivelación de derechos y obligaciones para hombres y mujeres en el campo del derecho civil. Hablando de las leyes, la ley 16 de 1985 fue la que modificó a la ley 182 de 1948 sobre la propiedad horizontal, siendo el decreto 1365 de 1986 la que la reglamenta. Ahora, la ley que habla sobre los contratos de arrendamiento es la ley 56
de 1985, siendo derogada por la Ley 820 de 2003. La Ley 30 de 1888, esta fue la reforma agraria, modificándola y adicionándole las leyes 135 de 1961 y la primera de 1968 con la cuarta de 1973. Ahora, el decreto 999 de 1988 otorgó competencia a notarios para que ellos pudieran hacer correcciones al registro civil y autorizó la situación de rectificación, corrección o adición al nombre. Esto fue adicionado por el decreto 1555 de 1989 y la ley 588 de 2000. Ahora, el decreto 2458 de 1988 autorizó que ante el notario la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en el matrimonio fuera de manera expresa. Esto gracias a la ley 25 de 1992. El decreto 2678 de 1988 autorizó la celebración del matrimonio civil ante notario. El decreto 1536 de 1989 modificó el artículo 75 del decreto 1260 de 1970, estableciendo que los inspectores de policía impartieran el orden para levantar el registro de la defunción que no se haya efectuado transcurridos 2 días de la muerte. Ahora, para ir cerrando, hablaremos del decreto 19.000 de 1989, autorizando el divorcio de matrimonio civil ante notario si hay mutuo acuerdo entre los cónyuges. Sin alguna razón, este fue derogado por la ley 25 de 1992 con muy buen criterio ante la ley 962 de 2005, la cual atribuyó nuevamente esta competencia a los notarios y los facultó para conocer de la sensación de los efectos y de los matrimonios religiosos. Pasa la diapositiva, Manu, por favor. Ya. Listo. Manu, pasa la diapositiva. Listo. Bueno, a mí me correspondió el periodo que abarca entre los temas de 1999 a 2015. O sea, todas las leyes que han cambiado alguna parte del Código Civil o que han reglamentado diversos temas, como lo vamos a ver a continuación. En el 99, la ley 495 nos habló de la constitución del patrimonio de familia y cómo este no puede ser embargable. La ley 527 reguló el correo electrónico de los datos y lo relacionado con la firma digital. La ley 545 aprobó el Tratado de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ya del 2000 hablamos sobre la ley 565, que aprobó el Tratado de la OMPI, pero ya sobre